tardes y bienvenidos a Actualidad Málaga este martes 13 de febrero. Yo no soy supersticioso, espero que los que componen la mesa de hoy tampoco lo sean. A lo largo de esta hora vamos a analizar algunos de los asuntos de interés más relevantes que hoy hemos conocido aquí en Málaga y también en provincia. Voy a presentar a los miembros que componen esta mesa. En primer lugar, mi compañera Rocío Luque. Bienvenida, Rocío. Buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? Pues aquí estamos para analizar. No somos supersticiosos, así que yo no lo hoy soy. Sin problema, como un día cualquiera. Genial, pues adelante. Vamos a presentar al resto de componentes que componen esta mesa. Tenemos a Fernando Cubillo, él es el secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Fernando, bienvenido una semana más. Gracias por la invitación, tampoco soy supersticioso. Mejor así. También tenemos con nosotros a Juan de Villena, él es consultor y asesor político. Bienvenido, Juan, de una semana más. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y por último, Juan Casá, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Juan Casá, bienvenido. Muchísimas gracias, Juanma. Televisión, muchísimas gracias por participar. Una vez hecho las presentaciones, si les parece, vamos a dar paso a un vídeo en el que les resumimos algunos de los asuntos que vamos a abordar aquí en Actualidad Málaga. Presten atención. Hoy en Actualidad Málaga debatiremos sobre la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de retrasar la moratoria de licencias de bares con el objetivo de buscar consenso con el resto de formaciones. La declaración de zonas acústicamente saturadas en el centro y el Romeral se queda en el aire de momento. El 56% de los pensionistas de la provincia cobran una pensión que es prácticamente igual o incluso menor al salario mínimo interprofesional, que se sitúa en los 735 euros. Unas cifras que han dado a conocer sindicatos como Comisiones Obreras. Hoy su secretario general Fernando Cubillo ofrecerá más datos sobre en qué punto se encuentran las pensiones de los malagueños. Málaga tiene el segundo mejor agua del grifo de las 10 mayores ciudades de nuestro país. Se trata de un estudio realizado por el sumiller Faustino Muñoz, que se ha encargado de llevar a cabo una cata a ciegas en diferentes ciudades españolas. Todos estos asuntos y otros tantos serán analizados hoy en Actualidad Málaga. Pues ya han visto, esos son algunos de los asuntos que vamos a debatir a lo largo de esta hora. ¿Beben agua del grifo? ¿La beben la de Málaga? ¿La han probado? ¿Qué tal le parece? Ese asunto lo vamos a abordar, pero antes, Rocío, nos vamos a centrar en un asunto de actualidad. No es la primera vez que lo analizamos en esta mesa, la moratoria de los bares en el centro y en algún que otro distrito de Málaga. Efectivamente, donde dije Diego, así ha quedado el Ayuntamiento de Málaga tras aplazar esa moratoria que aprobó recientemente para frenar las licencias, la concesión de licencias en bares y restaurantes de 100 calles del centro de la capital y de 3 calles de teatinos, de la zona del Romeral. Hemos querido salir a la calle, bueno, el Ayuntamiento lo que pretende es el consenso con vecinos, hosteleros y también con partidos políticos. Y hemos querido salir a la calle para conocer también la opinión de los malagueños. ¿Qué les parece que se frene la concesión de licencias para bares y restaurantes en el centro de la capital y en el Romeral? Esa es la misma pregunta que se ha hecho el Ayuntamiento tras aprobar una moratoria en hostelería en estas zonas acústicamente saturadas. La falta de consenso ha llevado al consistorio a replantearse esta moratoria y aplazarla durante un mes para encontrar el consenso entre vecinos, hosteleros, grupos políticos y áreas municipales. Hombre, me parece bien porque el centro ya está plagado de bares y restaurantes. Si están un año sin abrirnos ninguno nuevo, no está mal. Es incómodo que haya tanto bar, es incómodo, no se puede pasear y aparte desde el punto de vista económico no creo que sea un negocio, digamos, equitativo, justo, y vivir como en un museo para el turista es incómodo. Es que está saturada Málaga de bares, de restaurantes y que calle que arreglan, calle que invaden. Que hay algunas calles que no se pueden pasar. Hombre, hasta el momento, mientras se equilibre un poco la situación, creo que una medida prudencial. No quiere decir que se vaya a extinguir por completo en el corto plazo, pero sí, de hecho, ha habido una explosión, creo que un poquito descontrolada. Lo veo muy bien eso porque hay ya muchísimos bares. Bares hay bastantes, hay muchísimos bares, pero bueno, yo pienso que cada uno puede tener su parcelita y la variedad está al gusto. La idea del Ayuntamiento es crear, aunque ya lo dice la regulación de las zonas acústicamente saturadas, una mesa transversal donde participen todos los implicados.
Hemos querido hacer un pequeño sondeo sobre qué opinan los malagueños de frenar las concesiones de licencias para bares y restaurantes en 100 calles, como decíamos, del centro de la capital y 3 en la zona de Teatinos, en el Romeral. Y la mayoría parece que están de acuerdo con frenar estas licencias, porque aseguran que hay muchísimos bares en ambas zonas. Zonas, recordemos, acústicamente saturadas. Juan de Villena, no sé qué opina de que ahora el ayuntamiento de marcha atrás, un mes frena esta moratoria para conseguir el consenso de todas las partes, de vecinos, hosteleros y también de partidos políticos. Bueno, me parece bien, porque de lo contrario sería imponer una idea, ¿no? Decía que hemos llevado el sondeo y según las imágenes que nos habéis mostrado parece que 9 de cada 10 están a favor de que se paralice la concesión de licencias. En cualquier caso, creo que ha habido un periodo de exposición donde se han podido presentar enmiendas y demás, y yo creo que reconoce el ayuntamiento paralizando esta actuación que no hay consenso. De hecho, aquí están los dos polos opuestos, tanto vecinos como empresarios tienen perfiles y puntos de vista distintos. Yo creo que hay que intentar llegar al punto de inflexión y de concreción donde haya menos afectado posible, ¿no? Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿ha sido una medida inteligente el dar este paso atrás por parte del Ayuntamiento de Málaga? Yo creo que refleja la torpeza de quien tiene que regular la situación del centro histórico. El centro histórico de Málaga no se puede considerar como un centro comercial abierto donde todo cabe. Hay vecinos que viven, que duermen, no es igual que otros centros comerciales, que están abiertos, cierran y da igual el ruido que haga. Málaga podría tener una zona de expansión de ruido, vamos a llamarlo así, de acústico, como pudiera ser el Muelle 1, como pudiera ser el Muelle 2, que molesta a muy pocos vecinos, que el ruido se va a lo que es el interior del puerto, de la cubeta del puerto, y no molestaría absolutamente a nadie. Sin embargo, se ha concentrado todo porque todo el turismo se está metiendo en el centro histórico. Y de alguna manera, pues también tenemos que pensar que tienen que vivir personas, vecinos y vecinas que están ahí dentro y que necesitan un poquito de tranquilidad. La huida que se está produciendo de vecinos del centro de Málaga a otra zona de la ciudad, pues está constatado. Sí, no se puede vivir en calle Beata, en calle Granada, en las zonas limítrofes, calle Compañía, etcétera, porque está todo masificado en cuanto a meter turismo y mucho turismo y sin control. Cuando hay otra zona de expansión en la ciudad de Málaga que no molesta a ningún vecino y se podrían colocar allí zonas de bares, en otros ayuntamientos lo han hecho así. Nos podemos ir a Puerto Marina, nos podemos ir a Fuengirola, al puerto Fuengirola, nos podemos ir a Torremolinos, la zona de Playa Mar, Guadalmar. Bueno, pues ahí apenas si hay vivienda y ahí puedes poner zonas de expansión acústica donde puedes llevar a las personas que quieren estar un tiempo de ocio en su vida. Juan Casal, ¿qué le parece esta iniciativa del Ayuntamiento de finalmente no llevar a cabo esa moratoria de un año? Cuando alguien no habla con los partidos políticos y especialmente con los afectados, que son los vecinos y los hosteleros, pues pasa esto, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con los hosteleros y con los vecinos. Además, nos congratula muchísimo que por fin se ponga el foco en el Romeral, porque discrepo un poco con Fernando y ahora os comentaré el porqué, pero sí que hay en otras zonas donde hay clase media, familias y trabajadores, donde sí se llega a esta conciliación del sueño. Y quiero mandar una reflexión a todos los malagueños, a lo que es vivir en el centro. Lo he dicho siempre, creo que Málaga tiene que ir a un modelo de ciudad anglosajón, donde el centro es la zona comercial y de oficinas. Y la reflexión es la siguiente, según últimos estudios hay viviendo entre 4 y 5.000 vecinos en el centro, pero hace 15 años en el centro, cuando los malagueños no hicieron un esfuerzo importante, poca gente vivía allí y mucho menos había pues negocios, ¿no? No estaba tan de moda quizás como ahora. Claro, ¿no? pero es a donde quiero llegar. Quiero decir, cuando los vecinos se quejan, y muchos de ellos con razón, tienen que pensar que con los impuestos de todos los malagueños hemos invertido muchísimo dinero para que el centro esté como esté, peatonalizado, con mejor limpieza que en los barrios, y hay que atender todas las sensibilidades, no solo la de los vecinos y también de los hosteleros, porque además estos hosteleros son los que generan empleo. En una ciudad donde hay pues, una tasa de paro insoportable, entonces hay que tener bastante cuidado con las medidas que se toman por dos cosas, ¿no? O por dos temas. Por un lado, a ver si vamos a ahuyentar a los inversores, cosa que no viene nada bien a Málaga, y por segundo punto, que me parece también fundamental, entender que el modelo productivo de esta ciudad al 90% es el turismo.
Entonces este tipo de medidas hay que tomarlas con mucha cautela, viendo el interés de toda la ciudad. Yo entiendo las molestias que puedan tener vecinos del centro, pero también puedo entender que hay gente en Bailén Miraflores que quiere ir al centro a disfrutar, igual que un turista, y a ir a tomarse una copa o a comer y tener un ambiente. Lo que nosotros decimos es que hay que poner las reglas del juego, siendo lo menos intervencionista posible. Nosotros somos un partido liberal y lo que sí hay que hacer es cumplir las normas, ¿no? Es que es lo que veo que el ayuntamiento no es capaz de hacer cumplir las ordenanzas y creo que ahí, porque tú puedes ir metiendo una serie de iniciativas, pero que si no se cumplen no te sirven para nada. Tengo que recordar pues lo que pasó con el tema de las terrazas, se empezaron a cerrar terrazas indiscriminadamente en calles así, sin saber cómo estaban las licencias, si era bueno o malo y con un estudio previo. Entonces hay que tener muchísima cautela en no romper el modelo productivo de esta ciudad y huir de la turismofobia. Hay ciertos partidos políticos en este ayuntamiento que parece que no les gusta el turismo, parece que todo lo que sea que la ciudad avance y que seamos modernos, como el Hotel del Puerto u otros temas que hay en la ciudad, pues siempre se ponen en contra, o hay que ir a atacar a la industria en La Araña porque dicen que hay unos estudios de contaminación que son falsos. Hay que tener mucho cuidado y ser responsables y entender que la economía de muchas familias depende de las decisiones políticas que tengamos, dejar fuera complejos y populismo y meternos a lo que hay. De todas formas, ya os avanzo que el jueves nosotros vamos a hacer una rueda de prensa con una batería de propuestas, como siempre hemos hecho, y con estudios serios que van a dejar perplejo a más de uno en esta ciudad, ¿no? Porque aquí, cuando tú dices muchas veces una mentira, parece que ya es verdad, pero es mentira. Entonces aquí se dicen muchas cosas que realmente, con consultores y gente que ha estudiado el tema, no es como se afirma. Entonces puede dar sensaciones de haber mucha gente, de haber muchos negocios, pero bueno, nosotros vamos a presentar un estudio, una consultora, para que tengamos un mapa general del centro histórico de nuestra ciudad, realmente si hay tantos establecimientos hosteleros como se dicen o no. Un pequeño avance, ¿no, Juan? No puedo, lamentablemente, hoy ya también lo he dicho, me he comprometido con 2 colectivos con el que vamos a salir y no puedo. También deciros, perdona Juanma, la última reflexión, y entender especialmente por partidos políticos y ciertos colectivos de la ciudad, yo les sugiero que cuando alguien negocia es ceder, no ir a máximos. Y lo que veo especialmente por los partidos de la izquierda del ayuntamiento es un inmovilismo total de sus posturas iniciales, como los antiguos terrenos Repsol, o en este caso, donde propuestas poco, negarse a todo sí, con un objetivo claro político de bloquear nuestra ciudad. Y insisto, eso también es muy peligroso y lo tendrán que explicar a los malagueños y a los electores. No nos puede avanzar de cuál va a ser el motivo de esa rueda de prensa, pero yo sí le quiero preguntar, desde su formación, ¿creen que el centro está saturado de bares y restaurantes? No. Lo que hay que hacer en el centro es organizar bien el centro, hacer un mapeo y hasta ahí puedo leer. ¿Y en la otra zona, en la zona del Romeral, en Teatinos? En el tema del Romeral es que en realidad estamos hablando nada más que de una calle, que es la avenida Plutarco, donde es que hay datos que, insisto, yo hasta el jueves no os puedo decir, pero quizás hay que buscar la sensibilidad entre el descanso vecinal y el de los hosteleros. ¿Por qué? Pues porque realmente no todos los vecinos dicen que hay ese problema y no todos los hosteleros están en contra de una medida, a lo mejor, de bajar el horario. Lo que hay que hacer es hacer política, que para eso nos pagáis los malagueños, sentarnos con todas las partes y llegar a un punto intermedio. Pero insisto, espero que todos los que se sienten en esa mesa, si la hay, tengan la inteligencia de llegar a un acuerdo, no ir a máximos y entender que negociar es ceder. Y ceder no es lo que tú quieres desde el principio, sino si todas las partes ceden, probablemente lleguemos a un punto intermedio donde satisfaga a todo el mundo, pero siempre entendiendo que Málaga vive del turismo. Fernando Cubillo, ¿está saturado el centro de bares y restaurantes? Te traslado a ti la pregunta. Hay que ordenar el centro. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de exponer el señor Juan Casas, porque creo que es bueno, y a lo mejor compartirás conmigo, Juan,
que hace falta un crecimiento en la ciudad de Málaga, pero un crecimiento sostenible, no un crecimiento sin orden ni concierto en lo que es el centro histórico. Hasta ahora hemos conocido un crecimiento sin orden ni concierto de bares, de comercio, de pub, de discotecas. Hace falta un crecimiento sostenible. ¿Compatible con quién? Pues compatible con los vecinos. No se puede estar sacando del cajón del argumentario permanentemente la posición de los inversores que vienen, que no son tales, con el empleo que se crea, que habría que analizar también cómo se extrae la riqueza de Málaga que deja el turismo y cómo esa riqueza no se queda aquí en la ciudad de Málaga, sino que se va afuera. Por eso hay inversores que no vienen a salvar Málaga, que vienen a extraer la riqueza. Luego no pongamos siempre en el argumentario, que lo estamos escuchando permanentemente, los inversores y el empleo que se crea. Cuidado, que Donald Trump también habla del empleo cuando se sale de la cumbre del cambio climático, porque dice que es un obstáculo para crear empleo. Bueno, nos cargaremos la tierra, pero crearemos empleo que después morimos de hambre o morimos de asfixia en el cambio climático. Pues en el caso nuestro de Málaga, el crecimiento es necesario que sea sostenible y para eso hace falta indudablemente un plan para la ciudad de Málaga, una radiografía. Yo me encantaría el jueves, cuando expongáis vuestro proyecto, me encantaría muchísimo que fuera compatible ese crecimiento, porque hay zonas en Málaga que tienen posibilidad de expansión, de focalizar el ruido y que no se ha puesto en orden y concierto el muelle 1, el muelle 2 desaprovechado. El muelle 2 del puerto de Málaga es deficitario, porque hay nada más que 2 restaurantes, me parece, y poquitas cosas más. Podría explotarse un poquito más el muelle 2, no molesta a nadie el ruido que se pudiera generar allí. En el muelle 1 no molesta a nadie el ruido, pero es que no se ha tenido orden ni concierto. Se le ha dado todo el beneplácito a los inversores, a esos inversores que decís que crean empleo, se le ha dado todo el beneplácito, se pone la legislación a su servicio y dice uno, bueno, por aquí no va, porque hay vecinos. Otra cosa es que, como bien has planteado, Juan, queramos el centro sin vecinos. Entonces, digamos, queremos un centro de oficinas, de comercio y de turismo. Porque si es verdad que Málaga tiene un 80%, 90%, da igual, de turismo, también es verdad el riesgo que eso supone si los políticos no os ponéis las pilas a tiempo y cambiáis este sistema productivo de Málaga, porque depender exclusivamente del turismo es que mañana en una crisis de ámbito mediterráneo nos quedemos con un aumento del paro bastante importante, con un cierre de empresas, porque depender de un monocultivo del turismo es muy peligroso para la ciudad, y los políticos que os hemos elegido a la corporación municipal no vale que os echéis las pelotas uno a otro, sino que os sentéis todos y digamos, vamos a generar un proyecto sostenible para Málaga, donde el turismo tiene un espacio, donde los vecinos tienen otro espacio y donde la industria, que no es exclusivamente turística, la tecnológica, la electrónica, tiene otro espacio. Yo creo que es compatible todo eso. ¿Por alusiones, Juan Casá? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Pues muchas gracias, Juan. No, es que estás dando en la clave. Ahora, discrepo contigo en que todos nos vayamos a poner de acuerdo. Es bastante complejo que un partido que tiene raíces comunistas pueda tener un proyecto común. De saber dónde vamos a poner. Yo estoy en el consistorio, Fernando, yo estoy en el consistorio todos los días y veo los posicionamientos de ciertos partidos de la izquierda. Va a ser bastante complejo llegar a un punto en común. Lo hemos visto en cualquier proyecto que hemos llevado adelante, que al final Ciudadanos pues tiene que moverse siempre entre el bipartidismo, porque hay otros partidos que lamentablemente no comparten eso. Yo he escuchado, Fernando, yo he escuchado partidos políticos donde el modelo productivo de esta ciudad son los huertos urbanos, ¿no? Entonces, claro, te quedas perplejo si todos vamos a vivir de plantar tomates en nuestra terraza. Eso a la gente hay que explicárselo y decírselo. Yo estoy contigo. Es más, creo que hay que descentralizar el turismo, pero tampoco veo al equipo de gobierno, que lo veo de agotado de ideas. Nosotros ya el año pasado pusimos encima de la mesa una propuesta que parece que no es del agrado del alcalde, y es reformar todo el paseo marítimo de Pedralejo y El Palo, porque creo que es una zona importantísima para conducir o llevar a los turistas. De hecho, este año, gracias a un acuerdo con Ciudadanos, el Málaga Pass, lo que vamos a ir viendo son por geolocalización de los turistas, por dónde se mueven, y vamos a poder, permíteme la expresión, jugar con ellos y tratar de crear rutas por otros lados para no crear esa masificación. Yo estoy contigo, Fernando. El equipo de gobierno y Paco de la Torre se le ha acabado ya las ideas para esta ciudad, donde se basa todo en el éxito que estamos teniendo del turismo. Y estoy contigo que si, por suerte para la humanidad, pero por desgracia para Málaga, pues se arreglan los problemas de Oriente Medio, pues muchos turistas que están viniendo ahora mismo a la Costa del Sol y a Málaga probablemente se vayan a otros países como Túnez, por ejemplo. Bueno, Juan de, para terminar. Yo es que a este paso Donald Trump va a dar el pregón de feria y Paco de la Torre ha matado a Kennedy.
Pedregalejo no se arregla, Juan, porque depende de los 11 millones de euros que la Junta de Andalucía tiene previsto para mejoras turísticas. Yo creo que el ayuntamiento, vosotros dos estáis encima de ese tema, y luego también a los vecinos, yo te lo digo porque yo vivo en Pedregalejo, no sé hasta qué punto interesa que ese modelo de turismo que hay en el centro aterrice en Pedregalejo, cuando no hay otro servicio, por ejemplo, como el aparcamiento, pero bueno, no es el tema. Y Fernando te está tendiendo la mano, aunque sea de izquierda, porque la autoridad portuaria, que no depende del ayuntamiento, es el competente de que el Muelle de Oz sea un fracaso hoy en día desde el punto de vista de la hostelería. Tú ahí le podrías echar una mano también desde el punto de vista de la soy Junta, el salvador de la ciudad, pero resulta que tenemos 3 concejales en el ayuntamiento. En cuanto a Pedregalejo del Palo, sabes que dentro del proyecto que hay previsto hay una reorganización y reordenación de los aparcamientos. Y en cuanto al plan turístico, se lo cargó Izquierda Unida con el Partido Socialista. Hicimos lo que fue todo el entorno a la catedral, estoy contigo, pero hay un plan especial turístico que... Hay 11 millones de euros en el aire. No, pero ya no los hay porque Izquierda Unida... ¿Todo lo va a soportar las arcas municipales? No se puede, Juan. Bueno, hombre, sí, poder sí se puede. O sea, fíjate, tú me hablas de 11, 12 millones, 20 millones de euros. Con no haber metido la pata en el Museo de las Gemas, que fueron 7 millones de euros, ya tienes la mitad del paseo marítimo. Lo que hay que hacer es trabajar bien. No te puedo poner los 21 millones de euros que tenemos tirado en el Astoria. ¿Qué te parece más interesante para la ciudad? ¿Tener un edificio en ruinas como tenemos en la Astoria, que nos costó 21 millones de euros, o un paseo marítimo entero reformado? Y en lo que dices, sensibilidades de Pedregalejo, pero cuando se hacen proyectos de ciudad no hay que solo pensar en el que está en el barrio, sino en toda la ciudad. Entonces, a lo mejor probablemente alguien que viva en Palma Palmilla, pues le apetezca ir a la zona de Pedregalejo, y yo creo que el vecino de Pedregalejo tiene que tener esa solidaridad de entender. Justifica que la Gema y el Astoria, la Junta de Andalucía no se tenga que gastar esos 11 millones en Málaga. No, yo lo que digo es que la semana pasada o la anterior dijiste que porque si no hay inversión en el metro de Málaga, ¿qué problema habría en el de Jaén o el de Granada? No, yo no dije nada de Jaén o Granada, seguro, porque yo dijiste de otras líneas. Pero mira, en cualquier caso, yo creo que, con independencia que tenga más o menos razón con el caso de la Gema y el tema de la Astoria, yo creo que la Junta, con el que vosotros tenéis mucho que ver, es competente en este tema, y ya está bien de que el erario municipal sea el que soporte los proyectos de otros, que luego cuando cortan la cinta también se ponen en la foto. Sí, no, yo en eso coincido, pero entiende que fue Izquierda Unida el que tiró ese plan especial turístico. Supongo que en la próxima legislatura... Aquí a ponerme la careta de Paco de la Torre, pero no me parece justo que falte una pata y en este caso no es competencia ni el Muelle 1 ni en el caso de Pedregalejo. Siempre que hay problemas en esta ciudad, siempre es la Junta de Andalucía, y Paco de la Torre coge el monotema de la Junta de Andalucía. Probablemente hay que cambiar los interlocutores. No, probablemente es que tengamos la Junta también. Un PP, y por qué no cambiar el gobierno de esta ciudad, que sí pueda hablar de la Junta. No, pero a lo mejor es momento de cambiar el interlocutor de esta ciudad con la Junta de Andalucía, y nos puede ir mucho mejor. Ojalá. A lo mejor si gobierna alguien de Ciudadanos, sí que puede conseguir esos proyectos. ¿Usted está ahí gobernando la Junta de Andalucía con Susana Díaz? No gobernamos en ningún la lado. sombra, digo yo siempre, la sombra. Bueno, pues pero es que no es una realidad. Susana y decirle, si nosotros gobernáramos, tanto en la Junta como aquí, probablemente no tendríamos estos problemas. En la sombra está. Bueno, pero no es lo mismo. Le podéis decir a Susana, igual que le habéis hecho al alcalde cuando habéis acordado los presupuestos de Málaga, pues le podéis decir, oye, te apruebo los presupuestos, pero méteme en Málaga esto, méteme en Granada y te apruebo los presupuestos. Pero es que no depende. No, pero políticamente tampoco depende. Brevemente, si me permites, Juanma, para decirte, vamos a ver, nosotros somos un partido en la oposición, y lo que pedimos son medidas que toquen a toda la ciudadanía, a todos los andaluces, no por regiones. Por regiones tiene que ser el que gobierna. Seamos razonables, es como muchas veces cuando se nos exige. Me parece bien porque parece ser que la gente ya pues detecta que podemos gobernar, pero como si 3 concejales de 31 echacarle toda la gestión del ayuntamiento. El que gobierna es el alcalde aquí, el que gobierna la Junta de Andalucía es Susana Díaz y el Partido Socialista, y lo que sí he hecho aquí... digo algo, pues a lo mejor lo que tienen que cambiar son los interlocutores, y a lo mejor desbloqueamos el metro, a lo mejor tenemos un plan turístico especial, o a lo mejor nos dejamos de tener problemas con el río, Arrajanal, etc. Pero bueno, eso se irá viendo, y nosotros lo que sí ya decimos es que creemos que somos unos interlocutores buenos para negociar, porque hemos demostrado tanto
con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía como el Partido Popular en el Ayuntamiento, que somos un partido que sabe negociar y sabe sacar buenas propuestas y buenos proyectos para la ciudadanía. Bueno, si os parece, vamos a dejar descansar el asunto del turismo, también de los bares y de los restaurantes, las licencias de esos bares y restaurantes que de momento van a continuar en el centro y también en el distrito de Teatinos, y nosotros vamos a tomarnos un respiro, unos cuantos consejos publicitarios y regresamos de nuevo. En esta ocasión le vamos a hablar otra vez más de pensiones, no se vayan hasta ahora. Continuamos en Actualidad Málaga. Antes de irnos justamente a publicidad, les emplazaba que se quedaran porque vamos a hablar otro día más de pensiones. Rocío, otro día más volvemos a hablar de pensiones. Volvemos a hablar de pensiones y concretamente de las críticas que hacen los sindicatos, comisiones obreras y UGT sobre la actual situación y sobre la situación de los jubilados en la provincia de Málaga. Y es que aseguran que un 56% de los pensionistas jubilados en la provincia de Málaga cobran igual o menos que el salario mínimo. Han anunciado ya un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo 15 de febrero en defensa de unas pensiones dignas. Será en la Plaza de la Constitución. Los sindicatos de UGT y comisiones obreras han convocado una serie de actuaciones conjuntas para reivindicar un sistema público de pensiones digno, eficiente y sostenible. Hemos convocado unas movilizaciones en favor de las pensiones dignas. En Málaga, 146.477 personas jubiladas y jubilados cobran menos de la pensión mínima. Que estas movilizaciones van a permitir que el Gobierno del Partido Popular tenga que tirar para atrás y derogue esta reforma que es la reforma de la pobreza y de la miseria. El 0,25 supone 300 millones, lo que se ahorran 1.200. La autopista rescatarla, 5.000 millones. Es nuestra lucha, es la lucha de todas y de todos, y es la que nos va a sacar de miserias y de pobreza. Asimismo, los días 1 y 15 de marzo, los sindicatos realizarán otras concentraciones en las tesorerías territoriales de la Seguridad Social y del día 19 al 21 de marzo iniciarán las marchas reivindicativas para seguir repartiendo sus propuestas. Movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones. Comisiones Obreras y UGT han criticado ese decreto que recordemos fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros para favorecer las pensiones, los planes de pensiones privados. Pero además, Fernando Cubillo, también habéis denunciado que esta decisión del Gobierno central solo favorece a la banca y a las aseguradoras, pero en ningún caso favorece a los pensionistas. Y a la constructora también, porque son las depositarias de los planes de pensiones privados. Recordar que hoy en día a nivel internacional los planes de pensiones privados los mueven las grandes multinacionales, en donde los ciudadanos quieren que le demos nuestro dinero para que ellas nos lo gestionen. Y estas grandes empresas nos darán en su momento, a través de estos grandes capitales que se mueven, nos darán la pensión que según la gestión que hayan hecho estas grandes empresas. Este modelo ya se ha experimentado en otros países. En Chile hemos visto cómo esta privatización, este liberalismo a ultranza, ahora cuando ya Juan quiere hablar con su proyecto, pero este liberalismo a ultranza ha dado a la bancarrota con los planes de pensiones privados en Chile. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? La mejor garantía de un plan de pensión privado es el sistema público, el Estado español. Y no se le puede regalar 700 millones de euros, que es lo que está haciendo este gobierno, regalar los ingresos a las empresas, a los que tienen dinero, a los que pueden tener un plan de pensiones, porque como hemos dicho, en Málaga hay 146.477 personas que no tienen la pensión, que no llegan a la pensión mínima, que de 707 euros del año pasado. No llegan a la mínima, están por debajo y hay que complementar a mínimo pues solamente 81 personas. ¿Qué ocurre? ¿A esas personas le podemos pedir un plan de pensión privado? Si no han llegado ni incluso por cotizaciones, por parcialidad en los contratos, por ser parados de larga duración durante el periodo de crisis, por temporalidad o por propiamente cotización, si no tienen para una pensión pública, ¿cómo le vamos a pedir que saquen de su dinero
cuando no tienen siquiera para pagar el 40% de los trabajadores en Málaga están por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo le vamos a pedir a ese 40% que hagan un plan de pensión privado? ¿En quién estamos pensando? Estamos pensando en quien tiene dinero, pero no en la gente de las clases populares, las clases trabajadoras que no tienen dinero para hacer un plan de pensión y que en caso de que tuvieran, le damos el dinero a la banca, a las constructoras y a las aseguradoras, que son las que gestionan. El mes pasado, Gas Natural tenía un fondo de pensión importante, gestiona un gran fondo de pensión. Con esto de Cataluña, cuando se movieron las empresas y demás de Cataluña, bueno, pues fue vendido a una consultora canadiense. Luego ahora la consultora canadiense gestiona los planes de pensiones que tienen depositado en el accionariado Gas Natural. Entonces es una barbaridad que empresas con gestión multinacional y de economía financiera especulativa sean los que garanticen nuestras pensiones a futuro. No puede ser la propuesta de un gobierno, tiene que ser el gobierno y para eso elegimos a los políticos, para que nos gestionen, no para que deriven responsabilidad a las empresas privadas. Queremos que los políticos eso, nos gestionen nuestras pensiones y el Estado es garantista para ello. Fernando, lo hablábamos también aquí ayer precisamente, las pensiones y esa inseguridad que crea que el mismo presidente del gobierno, el propio presidente del gobierno, nos anime a crearnos un plan de pensiones privado. Crea un poco de inseguridad con respecto al sistema público de pensiones, ¿no? Es evidente que el sistema público de pensiones de aquí a unos años no se va a poder sostener y eso es evidente. Yo me voy a parar con el tema de las pensiones en las ocurrencias del Partido Socialista, que lo que se les ocurre pues es subir más aún los impuestos y castigar a la banca. Es un argumento fácil, demagogo y que piensan que les puede funcionar. Aquí lo que hay que hacer son políticas de empleo, generar empleo y generar cotizaciones. ¿Para qué? Para que eso sea sostenible en el futuro. Hacer una política demográfica. En España pues no hay nacimientos. Hay poca gente como yo que aporte 4 niños a la sociedad que en el futuro van a pagar las pensiones. Y por supuesto pues hay que tener una sensibilidad, sobre todo con los jubilados, que en época de crisis han sido los que han hecho que muchas familias salieran adelante en momentos de crisis, viviendo todos juntos, y lo que todos sabemos de donde se comen 2, hay un plato de lentejas para 2, hay para 5. Es indudable que hay que ir al espíritu del Pacto de Toledo y es indudable que el señor Mariano Rajoy no ha estado nada afortunado y pasa lo mismo que al Partido Popular en Málaga. No tienen proyecto, está agotado y lo que tienen que dejar paso es a otros partidos políticos que sí que tenemos las ideas más claras. Debemos ir pensando las futuras generaciones en hacernos un plan de pensiones privados, quizás. Si hay un inmovilismo por parte del equipo de gobierno, no se llevan políticas que te estaba comentando, que es generar mucho más empleo y cotización y sobre todo hacer una política de natalidad acorde a los tiempos en los que vivimos, pues probablemente nos veremos abocados a eso. Pero bueno, yo no me quiero resignar. Yo creo que por el camino hay otras soluciones, en mi partido también. Lo que hay que es trabajar por otra opción, porque esa opción que presenta Mariano Rajoy pues es derrotista y sinceramente no es digna de un gobernante de un país como España. Pero desde Ciudadanos son partidarios, como ha apuntado el gobierno central, Mariano Rajoy, de crear ese plan de pensiones privado, o defienden... No, ya te lo estoy diciendo, sí. Que lo que tenemos que defender era lo que era la joya de la corona y te he dado 3 claves. Sí. Generar empleo, subir las cotizaciones y llevar una política demográfica acorde con la situación en la que vivimos. Ahora mismo muere mucha más gente de la que nace y hay que revertir eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues con la gente que quiera tener familia e hijos, pues tratar de incentivarle y ayudarles. Yo soy padre de familia numerosa y mis números asustan cada vez que levanto la persiana el 1 de enero. Tengo 4 niños muy pequeños y voy a un colegio público y a eso a mí me sale por un dineral. Multiplica eso por 4, el comedor, las extraescolares, no sé qué. A partir de ahí me compro un coche, por ser familia numerosa, nada más que a lo mejor algún supermercado en pequeños o en productos muy concretos nos bajan, pues eso, nos quitan un 4%, el IVA o cosas así, pero lo que hay que ayudar, evidentemente, aunque vaya a la pública, insisto, el gasto es brutal, ¿sabes? Entonces lo que tienes que ayudar a la gente es a que tenga hijos. Y yo, que tengo 4 hijos, pues la verdad es que se me pone difícil. Actualmente el sistema de pensiones se nutre con las cotizaciones. ¿Propone Ciudadanos, no sé, crear un impuesto específico? No, ¿cómo vamos a generar impuestos? Lo que hay que hacer
es lo que hay que hacer, que es generar empleo. Ahí es donde está, generar empleo y políticas de sobre todo demográficas y de ayudar a la gente a poder tener más hijos. Hay una propuesta que has dicho que coincide con la defensa de Comisión Obrera, y es la de subir las cotizaciones. Nosotros hemos defendido que destopar las cotizaciones máximas, por cierto, nada más que hay 820 personas en Málaga que cobren la pensión máxima. Destopar las cotizaciones máximas supondría un incremento de recaudación de 7.400 millones de euros. Fíjate. Y si a eso le añadimos que el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno de la Nación, Comisión Obrera, entre otros, de subir el salario mínimo interprofesional, cuando llegara el caso al 60% del salario medio, supone un ingreso de 3.470 millones de euros. Y si a eso le subimos los 7.000 millones de ingresos, en este caso del 2% de subida de cotizaciones, has comentado tú lo de las cotizaciones, estoy de acuerdo, estaríamos hablando que el déficit de la Seguridad Social del año pasado, de 18.000 millones, está ya pagado. Luego no corre peligro, las pensiones son sostenibles, no estamos en situación de crisis. Se generará crisis si el Gobierno no sigue recaudando o no sigue ingresando. Entonces generaremos crisis. Llevaremos el sistema a la quiebra, pero se lleva de forma intencionada. Porque las medidas que hemos propuesto, algunas las has comentado tú y estamos de acuerdo, pero las medidas que hemos propuesto suponen un ingreso al Estado de 70.900 millones de euros de ingreso anual. Sobra dinero, no para pagar las pensiones actuales, a futuras, el boom de la natalidad, sino para mejorar las pensiones del 0,25 ese por ciento, que a 40.000 malagueños le supone 1 euro de subida. Y que hay 5.000 malagueños, 5.400, que no llegan a 150 euros de pensión. Necesitan las mínimas para llegar a la pensión mínima. Luego, bueno, soluciones hay, pero necesitamos a alguien que diga no queremos más liberalización de las pensiones, no queremos más privatización y queremos reforzar la potente herramienta que tenemos los españoles y las españolas, que es la Seguridad Social. Es la garantista de un estado de bienestar, en este caso para los pensionistas, también para la educación. Juan, pública. ¿de qué está pasando para que el 56% de los pensionistas malagueños cobren menos de 735 euros al mes de pensión? Yo creo que, con todo mi respeto, que el más joven en esta mesa tenga que recordar que el problema no es solo de administrar, sino también de sistema, entre los que están los agentes sociales, que los sindicatos también. Es un problema que colea y con independencia de quien gobierne, mientras el sistema siga siendo el mismo, el problema va a perdurar. Juan lo ha dicho antes. Nosotros pertenecemos a la OCDE y somos de los 35 países miembros el que más estamos entre los 3 primeros que tienen más tasa de esperanza de vida con 83 años. Hay 20 años de diferencia entre que te jubilas hasta que falleces, pero además estamos entre los 5 primeros, los 4 primeros de menos natalidad. Tenemos una media de 1,4 niños. ¿Cuál es el problema? Que si generamos empleo tenemos que tirar de inmigración. Ya hemos pasado por ahí, no hay problema por tirar de inmigración, pero también hay que contraprestarla. Fernando ha comentado el sistema de pensiones mixtas que ya Martín Valverde, uno de los decanos de la Seguridad Social, uno de los entendidos de la Seguridad Social en nuestro país, ya lo propone en el sistema mixto de pensiones. Lo que pasa es que aquí no se estila, pero hay un sistema exitoso que es sueco. Y no a la fuerza se tiene que especular con la parte privada que en este caso el contribuyente quiera destinar a Endesa o a lo mejor un plan conservador y quiere ahorrar y quiere contar verdaderamente con lo que ahorra, no quiere especular con eso. En cualquier caso, yo creo que si España, que presume es un país moderno, y yo en ese sentido las ideas liberales también las comparto con Juan, yo creo que debería romper el sistema y decir, a partir de ahora, por mantener nuestro Estado solidario como el de la Seguridad Social para precisamente darle cobertura a los que menos tienen, desde un punto de vista de lo público, cotizar o ahorrar o pagar o llamarlo como queráis para que se le dé cobertura a la gente más necesitada, y luego la parte que verdaderamente se puede no especular, sino la de ahorro o destinarla o bien al privado o al público, y eso se llama el sistema mixto de pensiones. Yo creo que si seguimos con el sistema que hay, el problema es de gestión, y la gestión tiene las coberturas que hay. A partir de ahí está el Pacto de Toledo y todos los agentes que lo componen, y el sistema existe porque precisamente hay un consenso desde que hace 40 años se constituyó, ¿no? Pero fíjate, Juan, el Fernando, año pasado se jubilaron en Málaga 7.000, números redondos, 7.400, 7.500 personas, ¿no? 2.500
se jubilaron con una pensión media de 1.400 euros, 2.500. Podían haber tenido un plan de pensión de ahorro privado, pero es que 5.000, 2/3, no han llegado a los 700 euros de pensión de los jubilados del año pasado. Luego, no le podemos pedir ahorro. Eso es... Algunos sí tienen ahorro y yo creo que en ese sentido ¿de dónde sacan los ahorros? No te falta razón, Fernando, pero yo creo que se está hablando sobre todo para perfiles como nosotros, ya no ya el jubilado en sí, sino se está hablando porque la panza demográfica es la que es, o sea, del pico hay una panza ahí que vamos a sufrir, ya se está avisando. Entonces yo creo que el presidente del gobierno, más o menos acertado, ha venido a decir, oye, que esto es un problema de todo, hay que resolverlo. Es verdad que él está ahora presidiendo, tiene medidas en su mano que pueden ser las que tú propones o las que proponga otro partido, pero es verdad que el problema no es de gestión, es de sistema. Y el sistema hoy en día es un sistema cerrado. Y hay que proponer, yo apuesto, por ejemplo, por el sistema mixto de pensiones sueco, el modelo sueco, que está dando resultados. Y luego la OCDE ya lo dijo el mes pasado. Pero no es habla del retiro gradual del trabajador, habla de combinar el trabajo con la pensión y habla con la flexibilidad a la hora de elegir tu jubilación. Eso en tu sindicato es impensable. Pero eso es impensable. No es porque también Villalobos lo dijo de una manera y se equivocó a la hora de expresarlo. No quería sacarlo para no darles chance, pero bueno. No es exportable, Juan. Villalobos lo que pretendía decir, Celia Villalobos, y no trato de justificarla, es que hay gente que se le obliga a jubilarse por el sistema, cuando todavía a lo mejor tiene capacidad para seguir trabajando. No hay edad de jubilación obligatoria. Lo que pasa es que no lo dijo bien. Que no hay edad de jubilación obligatoria. Bueno, puede estar hasta los 100 años trabajando, sí, 120. Bueno, depende del sector. Hay una edad de referencia donde te puedes jubilar, pero no es obligatorio, salvo los funcionarios del Estado a los 70 años. El resto no es obligatorio. Y en cualquier caso, en el 2019, tú sabes, Fernando, que entra el factor de sostenibilidad. Que eso es un engaño del lenguaje, la sostenibilidad. Porque es sostenible, según lo que, con las medidas que nosotros hemos propuesto, acabo de decir, Juan, que turismo. Se ingresa 70.900 millones de euros todos los años. Sobra casi 50.000 millones de euros todos los años. Si las medidas se aplican. Una de ellas se va a aplicar porque la hemos firmado con el gobierno. Se pueden seguir aplicando más. Fernando, si se aplica lo que está sobre la mesa, si se aplica, y lo dicen los actores económicos, aparte de la edad de jubilación, los años cotizados, la cuantía de cotización, también se va a tener en cuenta la esperanza de vida y es revisable cada 5 años, que este era el problema, que se estaba legislando a largo plazo. Se tiene en cuenta también, fíjate un detalle, se tiene en cuenta la gestión que hace el gobierno de la Seguridad Social, si es deficitaria o es positiva. Importante. Y dice, bueno, y yo no soy responsable de eso, es el gobierno el que es responsable. Si os parece, vamos a dejar descansar un rato a los pensionistas porque estamos convencidos que vamos a hablar de este asunto no solamente esta semana, sino a lo largo de las próximas semanas, y vamos a acoger al colectivo de personas que trabajan. Yo les quiero lanzar una pregunta. ¿Cuáles son los malagueños que ganan más salario, que ganan más dinero? ¿Aquellos que trabajan aquí en Málaga o aquellos que se van fuera? Nuestra compañera Rocío Luque, creo que tienes el dato. Pues sí, realmente son los que trabajan fuera de la provincia de Málaga. Hablábamos de pensionistas, ahora hablamos de aquellos que amortizan las pensiones actuales, y es que aquellos malagueños que deciden salir fuera de la provincia a trabajar ganan hasta un 22% más. Los principales destinos, Barcelona o Madrid. ¿Está conforme con el salario que cobra? ¿Piensa que si desempeñara sus mismas funciones en otra región podría cobrar más que en Málaga? Preguntas que seguro en alguna ocasión se ha hecho y que en la actualidad tiene respuesta en forma de cifras. Según los datos publicados por la última estadística de la Agencia Tributaria sobre movimiento laboral en nuestro país, aquellos malagueños que dan el paso de buscar empleo en otras regiones logran obtener unos salarios más elevados que aquellos que, sin embargo, eligen como destino laboral la propia provincia. Dicho de otro modo, los malagueños que se van fuera ganan más que los que vienen o se quedan, y lo hacen en un 22%. Y es que el salario medio anual de aquellos que dicen adiós a Málaga en clave profesional asciende a casi 22.000 euros, casi 4.000 euros más al año que los trabajadores que finalmente lo hacen en nuestra provincia. Además, entre las ciudades que prefieren los malagueños para trabajar se encuentra de forma prioritaria las grandes capitales como son Madrid y Barcelona. Por su parte, la provincia acoge sobre todo a personas de las provincias próximas a Málaga. ¿Por qué cobran más los malagueños fuera de aquí? ¿Esta tendencia podría producir en el futuro una fuga de cerebros? Los malagueños que han decidido salir fuera a trabajar ganan hasta 4.000 euros más al mes.
¿Qué opináis? Al año. Esto supone... Al año. Al año. Efectivamente, perdón, al año. ¿Dónde hay que ir? Lo mismo. Efectivamente, Fernando, muchas gracias. Sí. Esto supone una fuga de cerebros, ese incentivo de salir fuera y ganar más, ¿no? Hay dos elementos. Es cierto que hay una fuga de talento y de personas con un gran conocimiento, pero también en los análisis que se han publicado recientemente no se hace la deflación del IPC en este caso de Madrid, que es la primera provincia donde tienen destino el personal, los malagueños y malagueñas, y Barcelona. No se hace la deflación del IPC, porque indudablemente no es igual vivir en Madrid que vivir aquí. Ha habido empresas que se han ido de Málaga, no voy a dar nombre, pero están ahí en la hemeroteca, en donde le dice, te ofrezco trabajo en Madrid o en la comunidad cercana, pero te lo voy a subir un poquito el salario, porque aquí vivir no es lo mismo coger el autobús del Palo para ir a Málaga o para ir al Parque Tecnológico que coger metro tal y comer y tal, no es lo mismo, ¿no? Hoy en Málaga, las principales consultoras que hay en Málaga, el objetivo para este año, esto está publicado, no lo digo yo, las principales consultoras, nosotros leemos todo lo que los análisis que se hacen de economía, con más gusto, con menos gusto, pero lo leemos todo, se han puesto un objetivo para este año 2018 y es retener el talento en Málaga. Y para retener el talento en Málaga hace falta ofrecerle al trabajador un proyecto sólido, no un proyecto de parcialidad, de temporalidad, de bajo salario. Decía antes, el 40% de los trabajadores de Málaga cobran menos del salario mínimo interprofesional. Tienen jornadas parciales, temporales, menos del salario mínimo, el 40%. Indudablemente, si le ofreces algo fuera, se van. Pero ese trabajo, ese 40% menos, también lo computamos a efectos de renta de trabajo para calcular cuál es la media. La media en Málaga estaremos hablando, deflactando el IPC en 15.000 euros, un poquito más. En Madrid está en 27.000 euros. Pero la peor de todas es Jaén, que está Madrid dobla el salario medio de Jaén. Si estamos en Málaga, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que retener el talento en Málaga y las empresas te tienen que ofrecer un proyecto sólido. Se fijan las empresas en Málaga como objetivo ofrecer la conciliación familiar como valor de la productividad y no ese empresariado rancio que tenemos aquí, que va a las parcialidades, cuando trabaja jornadas completas, a la temporalidad, en fraude y a los bajos salarios. Ese es el empresario que tenemos aquí, el turismo que comentaba Juan, es el que nos deja un trabajo en fraude, en parcialidad y en temporalidad. Al trabajador se le puede ofrecer un proyecto sólido, una conciliación familiar y un plan de formación y de promoción personal suya dentro de la empresa, cumpliendo los objetivos y la misión que tiene la empresa dentro de sus planes, ¿no? Eso se puede llevar a cabo, pero eso lo ofrecen muy pocos empresarios en Málaga y lo ofrecen. En el lado contrario tenemos empresarios que subcontratan con contratos en fraude de autónomos y así contratan a autónomos que son trabajadores en cadena, dentro de la fábrica, dentro de la empresa, pero los contratan como autónomos. No es eso de recibo y se les paga como autónomos no al precio que el autónomo quiere, sino al precio que el empresario decide que va a cobrar. Eso no es crear riqueza en Málaga, ni eso es crear una industria estable en nuestra provincia. Ese trabajador cuando puede se va de Málaga, si puede se va de Málaga. Y digo, los empresarios se han fijado, algunos empresarios importantes de nuestra ciudad, grupos empresariales, se fijar, ofrecerle al trabajador un proyecto sólido. Es necesario, eso lo contrario es la especulación que tenemos, el boom del turismo y cómo me llevo la renta, cómo exploto al trabajador en semi-esclavitud que lo tenemos aquí con la hostelería y el turismo masificado y dice uno, bueno, tendremos que poner un poco de coto. Después, si nos vamos a Madrid, hay que hacer la deflación del IPC de Madrid o del IPC de Barcelona. Adelante, Juan. Bueno, lo que tenemos que tener es pues mano de obra cualificada. Tenemos un parque tecnológico andaluz que de momento ha cumplido con las expectativas y esperemos en los próximos años llegar a los 50.000 trabajadores. Nuestra propuesta es, por ejemplo, la vocación científica. Nosotros, Fernando, tenemos un problema. Tú siempre demonizas la hostelería, la calidad del empleo. Es la realidad. ¿Cuánto es la realidad que vemos en comisiones? Sí, ¿no? pero no hay otra, hay que hacer un análisis. No se puede ir con la brocha gorda, Fernando. Entonces, escúchame, si tú resulta que aquí tenemos, todo el mundo estudia, que hemos estudiado, la mayoría de mi generación anterior, todos abogados, economistas, todo profesiones que de aquí a 20 años no van a existir. Lo que hay que hacer, si queremos ser competitivos, tener empresas potentes y tener mano de obra cualificada, lo que hay que hacer es prever lo que va a pasar dentro de 20 años. Entonces, si Málaga quiere llegar a donde hay que llegar, lo que tenemos que empezar a formar a nuestros chavales en profesiones que no saben, o sea, que hoy en día no se saben. Dentro de 15 o 20 años, ya lo sabes tú mejor que yo, que más del 60% de las profesiones que va a haber dentro de 20 años no las conocemos. Pero no hay que ser muy avispado para entender que va a ir con vocaciones científicas.
y es relacionado con las tecnologías. Pues aprovechemos, hagamos un plan, formemos a nuestros chavales, dejemos de llevar a nuestros hijos a la universidad porque sí. Yo soy un tío que estudié FP y todos mis compañeros han estudiado universidad. Y resulta que la mayoría de ellos están en paro y yo no, que estudié FP pero que me formé bien para ser director de hotel. Eso es lo que hay que hacer también, saber formar. Aquí en España ha habido un tiempo donde nos iba a todos muy bien, donde todos nuestros hijos tenían que tener carreras, la mayoría de ellas alejadas de la ingeniería, que es lo que se demanda. Por eso insistimos tanto en la formación en robótica y en informática en distritos, para que nuestros chavales en el futuro, en vez de irse a historia del arte, por decirte, pues vayan a universidades relacionadas con la ingeniería, con las nuevas tecnologías, que es por donde va el futuro. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Fernando, en el diagnóstico que necesitamos más empresas especializadas relacionadas con las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa? Que tú vas al mercado laboral y no hay gente que sepa de marketing online. ¿Por qué? Pues porque no hay universidades públicas que te formen en marketing online. Y entonces ahí es donde llega Ciudadanos y dice, ¿y por qué no en Málaga podemos tener una universidad privada que vendrían de toda Europa, universidades para formar a nuestros chavales en las nuevas tecnologías? Pues ahí la Junta de Andalucía se niega a que Málaga tenga una universidad privada, pero Sevilla sí. Entonces, si tenemos una universidad privada donde se becaría, la excelencia y se becaría a las personas, como se hace en la universidad tradicional, que sacan buenas notas, ¿sabes? Pues así. ¿Pero qué pasa? Pues aquí estamos en Málaga, donde tenemos la cónsula y la pésima gestión de la Junta de Andalucía lleva una escuela de hostelería que tenía nombre internacional a estar en el vagón de cola, donde los profesores no cobran y donde los chavales no hacen Con esa propuesta, Juan, deja fuera al 40% de los hijos de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, lo deja fuera de la universidad privada, no pueden pagar. Por lo tanto... Pero yo insisto, o sea, yo he conocido gente que no tiene recursos y han sido compañeros de otros compañeros míos y han estudiado en las mejores universidades privadas del mundo. ¿Por qué? Porque hay el talento. Ahora, si tú buscas el 5, los chavales salen con un 5 de salir del instituto, salen con un 5 y se meten en abogados. Es que tenemos 20 millones de abogados, 20 millones de arquitectos, 12 millones de economistas, pero nos faltan ingenieros, especialistas en marketing online, o yo que sé, soldadores en cotas bajas de agua, por decirte Pero Juan, algo. antes hablabas del Parque Tecnológico de Andalucía, ahí llevan toda la nueva tecnología que se cuece en Málaga, pero ¿cuánto cobran los trabajadores del Parque Tecnológico? Bueno, eso de las tecnologías, yo creo que ahí también exageramos mucho. Tenemos 15.000 trabajadores. OpenPlus, por decirte algo, que es la asistencia de telefonista del BBV, pues ahí no hay tecnología, quiero decir, no todos son tecnológicos. Del PTA, ¿Tú sabes cuánto gana uno de OpenPlus, ahora que lo has nombrado? ¿Sabes el salario de un trabajador en este caso? De OpenPlus. No puedo contar los argumentos. Venga, vamos a ir. Es que te puedes tirar media hora hablando, Juan. Venga, termina, Juan. Media hora hablando. Si me preguntáis, me dice Rocío, oye, el PTA... El Parque Tecnológico Andaluz tiene de todo menos tecnológico, yo lo dije hace muchísimo tiempo. No tiene infraestructura como para atraer empresas de tecnología. Vale. ¿Y qué cobran allí? Pues evidentemente, sí, las empresas que se dedican a dar servicios no son servicios que tienen vienen relacionados con mano de obra cualificada, pues se le paga a razón del trabajo que hacen. ¿Que yo estoy de acuerdo con eso? No. ¿Que quisiera que los trabajadores ganaran mucho más dinero? Sí, pero que hay que tener un plan y explicárselo a la ciudadanía y no quedarnos en los modelos antiguos que tenemos en esta región, que así nos va. Pues también. Pues os estoy poniendo una batería de propuestas que hay que hacer, un plan nacional por la educación y que nuestros chavales se formen para que en el futuro... Juan. Llegamos hasta el final, perdonadme que os corte, pero llegamos al final del programa. Fernando Cubillo, secretario general de la Comisión Obrera, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Juan de Villena, consultor y asesor político, muchas gracias por participar en esta mesa de actualidad. Juan Casá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Y Rocío, a ti, te veo mañana. Mañana nos vemos, Juanma. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página web en 101tv.es y por nuestra parte nada más. Gracias por estar ahí, sean felices. Adiós.